Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 7 del Tratado de Gitín. Comenzamos, con un tema de Agadá, como estábamos viendo al final del Daf anterior. Dice así: Shalach le Marukba le Rabbi Elazar. Le mandó a preguntar Marukba a Rabbi Elazar. Bene Adam Haomedim Alay. Hay algunas personas que están cercanas a mí que vienen a acusarme y a perseguirme y a molestarme. Ubeyadí, y yo tengo la posibilidad, le mostram la malhut, de denunciarlos ante el gobierno. Es decir, que Marukba era cercano al gobierno, podía haberlos denunciado. Mahu, ¿acaso puedo hacerlo o no? Ahí vamos al punto, dice, Sirtet, es decir, Rabbi Elazar, hizo el sirtut, es decir, las líneas sobre el pergamino, como habíamos visto, que para escribir versículos en un pergamino es necesario hacer las líneas que van a marcar para que la persona no se tuerza al momento de escribir. Dice Sirtet, Bekatable, y le escribió un versículo. Amarti Eshmera derajai mejato bilshoni. Dijo el rey David, yo digo, me voy a cuidar de pecar con mi lengua. Eshmera lefi machsom beot rashal enegdi. Es decir, que voy a cerrar mi boca incluso que el malvado esté todavía ante mí. ¿Cómo lo explicó el versículo? A pesar de que el malvado esté contra mí, Eshmera lefi machson. Voy a poner un cierre a mi boca. Entonces, Shalachle y se lo mandó a Marukba. Kametzareli tuba. Ahora continuaron haciéndole mal. O sea, siguieron molestándole más todavía. Velo machina de Kumbehu. Y ya no puedo estar frente a ellos, ya es insoportable lo que me están haciendo. Shalach le mandó Rabbi Elazar otra teshuvá, ahora se lo mandó Bealpe, es decir, de manera oral. Le dijo, Dom la Hashem ve tejolel lo. Es decir, cállate por Hashem y, es decir, Dom la Hashem, otra vez dice, Ta'avot Hashem, sirve a Dios de manera silenciosa, Behu, y él los va a hacer caer. Yapilem leja jalalim jalalim, los va a hacer caer ante ti. Ashkem vejaare valehem le betamidrash. Es decir, levántate más temprano y sal más tarde del betamidrash de estudiar. Vehen, kalime lehen, y ellos van a desaparecer por sí solos. Adabar yatzami Rabbi Elazar. Esto salió de la boca de Rabbi Elazar. Un tanuhu ligniba. Becolar. Es decir, y estas personas que estaban en contra de Marukbar, ¿sí? Los atraparon a estas personas y los sacaron con el colar, es decir, ya estaban con la soga al cuello, por así decirlo. Shalhule Marukba. Shalhule le Marukba. Zimra Menalan de Asir. Es decir, ¿de dónde sabemos que está prohibido hacer música? Desde que se destruyó el Bet HaMikdash. Sirtet, entonces, ¿qué hizo? Marukba cogió y marcó las líneas sobre el pergamino para escribir, Bekatableu les escribió el versículo, Altismach Israel, el Gil Beamim. Es decir, que no te alegres Israel, no hay Gilá, no hay regocijo como para el resto de los pueblos. Pregunta la Gemara, Velishlach Leu, ¿y por qué no le mandó este versículo, Meaja, de aquí? Bashir lo yain, es decir, en el momento de cantar que no beban vinos. Yemar shechar leshotab, es decir, que va a ser amargo para aquellos que lo beban. Y meahu, porque si lo hubiese enviado ese versículo, Habamina, yo habría pensado, Hanemiles Zimra de Maná, que solamente estaría prohibido cuando se hace la música por medio de un utensilio. A Balbepuma, pero si fuese cantar, Share estaría permitido, Kamash Maland, que no. Vuelve entonces la Gemara y dice, amarle Rabuna Barnatán de Rabashi, le dijo Rabuna Barnatán a Rabashi. Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el versículo? Kina vedimona
Ve'adada. Es decir, parecería que son nombres de ciudades por las cuales fueron divididas la tierra de Israel. Amarle le dijo Rabashi, Metabata, es decir, ciudades y lugares de Eres Israel, Kahashim, son lo que trae el versículo, Kahashim. Amarle le dijo Rabuna Barnatán a Rabashi, Atuana lo yadana, me de Matabata de Eres Israel, Kahashim. ¿Y qué piensas? Que yo no sé que esto se refería a ciudades de la tierra de Israel. Ela, pero Rab Gebia me Argiza Amar Bata Amá. Es decir, Rab Gebia de Argiza explicó estas ciudades como si fuesen una alusión. Kina, que es Kol Sheyeshlo Kina al Javero, todo aquel que envidia a su compañero. Domem, es decir, todo el que se calla. Veadada, Shohen Adead, es decir, se va a quedar para siempre. Ose lo din. Es decir, Akadosh Baruj Hu va a coger porque se cayó contra su enemigo, a pesar de que su enemigo le estaba molestando. Akadosh Baruj Hu va a juzgar a su enemigo y el otro, el que se cayó, va a quedar para siempre. Amarle Rabashi, le dijo Rabashi, el ameata. Entonces sí es así. Dice, Ziklag u medamna besansena. Es decir, tenemos el versículo, sigue explicando otros lugares. Ajinamia, entonces aquí también tenemos que explicarlos como si fuese una alusión. Amarle le dijo, hija Rabgevija me vi Argiza Aja, mi be Argiza Aja. Es decir, si Rabgevia de Argiza estuviese aquí, Haba Amar Batama hubiese explicado el motivo de estos nombres de ciudades que también se podrían explicar como una alusión. Trabaja, me vi mi be Josá Amar Beaji. Trabaja de la ciudad de Josá, decía así, decía, Taklag, Kol mi sheyesh lo tza'aka, tza'akat legimá al javero. Es decir, todo aquel que tiene una queja contra su compañero, es decir, que le robó o le hizo descender de su sustento, un medamna, vedomem, y se calla, besansena, shohen, basené, aquel que reside en el arbusto, es decir, aquel que se presentó en la zarza ardiente, o selodín, hace justicia con él. Amarle le dijo, preguntó Resh Galuta le Rabuna. El Resh Galuta, el exilarca, le preguntó a Rabuna que lila manalán de Azur, es decir, que lila es la corona de los novios en el momento de la kelula. Kelula es la boda. ¿De dónde sabemos que está prohibido? Amarle le dijo, mi de Rabanán, de aquello que enseñaron nuestros sabios, Ditnan, como se enseñó una Mishnah, en Masejet Sotá que vimos, la última Mishnah de Masejet Sotá que estudiamos, Bepulmush el Aspasianus, cuando vino el ejército de Aspasianus, Gazru a la Tarot Hatanim, y decretaron que está prohibido vestir las coronas de los novios, Balaerus, y sobre el tambor que hacía, o la campana que hacía esa música, Adeaji, Kamrabuna, le afnuye. Entonces, en ese momento, se levantó Rabuna y salió a hacer sus necesidades. Cuando salió, Amarle le dijo Resh Galuta a Rabjizda, el alumno de Rabuna, ¿acaso existe para esa prohibición una fuente en un versículo? Kra Ketiv, hay un versículo que dice, Koamar Hashem Elohim, Asir Amitznefet Bearem Haatara, Zot Lo Ashafala Hagbeha Veagaboa Ishpil. Es decir, es un versículo. Es decir, ¿qué dice este versículo? Estábamos diciendo. Es decir, vamos a ver. Así dice Hashem: quita el turbante y eleva la corona. ¿Sí? Es decir, lo que está haciendo es comparar o equiparar la corona con el turbante. Se refiere al turbante del Kohen Gadol. Entonces, pregunta a la Gemara, Vejimá, Inyan, Misnefet, etc. ¿Qué relación tiene
el turbante con la corona, el turbante del Kohen Gadol. Ela. Entonces tenemos que explicar. Lo más leja bisman shemisnefet berosh Kohen Gadol, que mientras el turbante esté en la cabeza del Kohen Gadol, atara berosh Kohen Adam. Entonces se puede vestir corona en la cabeza de las personas. Abal, pero nistalka misnefet berosh Kohen Gadol, una vez que dejó de haber el turbante en la cabeza del Kohen Gadol, nistalka atara berosh Kohen Adam, ya desapareció el reinado en el mundo. Y de ahí se aprende que los novios no se le pone la corona. Adeajiata Rabuna Ashkejinhu de Hebe Yadve. Durante estas cosas que estaban hablando, Hazar volvió Rabuna a su lugar y se encontró a Rav Hizda y el Resh Galuta que estaban sentados y escuchó las palabras. Amarle le dijo Rabuna a Elohim, es decir, está jurando. Mi de Rabanán dice, no es un versículo. La prohibición es de los sabios. Ela, sí, de todas formas, Hizda Shemach, tu nombre es Hizda. Vejazdain Milah. Y tus palabras de todas formas son bellas y aceptables. Rabin Ashkeje Lemar Bar Rab Ashi de Abba Gadil Kelila Levarte. Entonces nos cuenta, Rabina se encontró a Mar, el hijo de Rabashi, que le preparó una corona en la boda a su hija. Le estaba preparando la boda a su hija, le hizo una corona. A Marle le dijo Rabina, lo sabarle, Mar, ¿acaso no opinas? Como lo que dice el versículo, Asira misnefet vearima atará, que si quitas el misnefet bajará la corona. A Marle le dijo, Dumia de Kohen Gadol, Begabre. Es decir, si me estás comparando esto con el Kohen Gadol, el Kohen Gadol era solamente hombre, entonces se refiere a la corona de los hombres. A Balbenashelo, pero si es una mujer, ¿no? La novia también podía llevar corona. Muy bien, continúa la Gemara y dice, Mai Zot lo Zot. Es decir, dijo el versículo, vamos a ver, dice, quita el turbante, baja la corona. Zot lo Zot. Esto no es esto. Ashfelá, etcétera, etcétera. Trae la Gemara y dice, Darash Rabbi Avira. Así explicó Rabbi Avira. Zimnim Amarle, a veces, dice así, que esto fue dicho Mishme de Rabami, en nombre de Rabami. Zimnim Amarle, Mishme de Rabasi. Y a veces dicen que fue dicho en nombre de Rabasi. Beshash Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel, en el momento en el que Kadosh Baruj Hu le dijo a Israel, hacer a Misnefet, vearema atara. Cuando se baja el Misnefet, el turbante, quita la corona. Ambru, Malachea Sharet Lifna Kadosh Baruj Hu, dijeron los ángeles delante de Kadosh Baruj Hu, y bueno, Shelolam, Señor del universo. Zot, ¿acaso esto es adecuado la gen de Israel? Es decir, así es como haces con ellos, les estás quitando la corona. Sheikdimu lefaneja, que antepusieron ante ti en el Sinai, Naase al Nishma, el haremos al escucharemos. Amar lahem lozot. Es decir, ¿y acaso esto no es adecuado la gen de Israel? Sheishpilu et akaboa, que hicieron caer lo que estaba elevado, es decir, redujeron el honor a Kadosh Baruj Hu. Vehigbiu et ashafal, y que elevaron lo que estaba, lo que era bajo de Midula Tselem Baejal y pusieron un ídolo en el Ejal. Es decir, que los ángeles vinieron a defender al pueblo de Israel de por qué les quitaste la corona si ellos dijeron a Seben Ishma, y Hashem les dijo, ¿y acaso no se la voy a quitar que ellos pusieron ídolos en el Ejal, en el templo? De Rav Avira, así explicó Rav Avira. Zimni mamarle mishme de Rabami, Zimni mamarle mishme de Rabasi. A veces fue dicho esto en nombre de Rabami y a veces fue dicho en nombre de Rabasi. Mai, ¿qué significa el versículo? Mai dichtiv, ko amar Hashem, im shelemim, vechen rabim, vechen nagozu, veabar, vejule. Es decir, así dice Hashem, si estáis completos y de la misma manera sois muchos, y así vamos a ver lo que dice la explicación del versículo. Adam es decir, si la persona ve que su sustento se va reduciendo, es decir, que está completo, pero muy justito.
ya gente de acá, que coja y que con ello dé de acá. Es decir, ya comió, sobró muy poquito, con lo que sobra darse de acá. Mejor sheken, shehem erubim, con mucha más razón, si son muchos, si sobra mucho, que tienen que hacerse de acá con ello. Mai, ¿qué quiere decir? Vejer nagozu beabar. Tana de Rabbi Ishmael, así explicó, se explicó en el Bet Amidrash de Rabbi Ishmael. Nagozu, kol agozez minehasav, toda aquella persona que recorta, perdón, de sus bienes. Toda persona que recorta de sus bienes, Yosemehem Tzedakah, y da de ellos Tzedakah. Nitzal midinash el Geinam, queda salvado del juicio del Geinam. Mashal ishte regelot, shayu ovrot bamaim. Así pasó con dos ovejitas que estaban pasando por el agua. Ajat gezuzá, una estaba trasquilada. Viajadena gezuzá, y la otra tenía su lana. Gezuzá habrá. La que estaba trasquilada pasó por el agua. Veshena gezuzá lo abad, y la que no estaba trasquilada no pasó. ¿Por qué? Porque la lana le pesaba demasiado. Y entonces continúa la Gemara de explicar el resto del versículo. Y dice, ve'initich, es decir, initich, es decir, viene del lenguaje de ani, que te vas a empobrecer. Amar Marzutra, afilo ani, amit parnes min tzedakah y tzedakah. Incluso un pobre que se alimenta, se sustenta de la tzedakah, también él tiene la obligación de dar tzedakah. Lo anejod, porque dice el versículo, no te empobrecerás más. Tan el Rabbi Yosef, así enseñó Rabbi Yosef. Shuv en marin lo simane aniyud. Ya no se le van a ver esos signos de pobreza. Muy bien, seguimos. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer, algunos temas acerca de las fronteras de la tierra de Israel. Dijimos, Rabbi Yehuda Omer me Rekem le Mizrach, desde Rekem hacia el este. Y dijimos, y Rekem estaba considerado como el este. Y dijimos, de Aco hacia el norte. Y Aco era como el norte. Dice, le membra de Aco, Litzfona de Israel, Caima. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad de Aco está al norte de la tierra de Israel. Entonces vamos a ver si es realmente ese Aco o no es ese Aco. Urminhu, y así vamos a oponer una veraitá. Allá me alej me Aco, Lichziv. La persona estaba caminando desde Aco hacia Kziv. Sí, es el nombre de una ciudad que está más al norte de Aco. Miminó a la derecha, es decir, le Mizrach Derech, hacia el este del camino. Temea Mishum Eres Amim. La tierra es impura por causa del decreto sobre la tierra de los pueblos. Upeturá mina maaser umina shevit. Y lo que estaba a la derecha está exento del maaser, del diezmo y de la prohibición de cosechar la tierra de Israel el séptimo año. Hasta que no te diga alguien que es experto, shehi, que eso forma parte de la tierra de Israel. Hayebet, y entonces ahí va a tener la obligación de separar maaser y de no trabajar el shevi. Pero mismoló, pero a su izquierda, le Maara Baderech, hacia el oeste del camino, Tehorá, la tierra de la Tehorá. Y Shumer es decir, Tehorá respecto a que no es la tierra de los pueblos. Vejayevet, de Maaser Ueshevit, y hay que separar el Maaser. Está prohibido trabajar el séptimo año. Así Ibadaleja, hasta que alguien que es experto te diga, Shei, que eso es fuera de la tierra de Israel. Y ahí estaría exenta del Maaser, del Shevit, etcétera. Muy bien. Entonces dice la verita, a dejar. ¿Hasta dónde va entonces este camino de la frontera de Israel? Hasta la ciudad de Keziv. Es decir, que estaba yendo de Aco hacia el norte, hacia Keziv, y a la derecha era fuera de Israel y a la izquierda era dentro de la tierra de Israel. Y dijimos que hasta Aco, para el norte no había más. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Omer, Mishum, Aviv, así dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi en nombre de su padre. Ad la Blabo. Es decir, hasta que sea hasta el lugar llamado La Blavó, que está un poquito más al norte de la tierra de Israel, en el extremo norte de la tierra de Israel.
Entonces dice la Gemara, Amar Abaye, dijo Abaye, en realidad Aco es el extremo norte del cuadrado de la tierra de Israel, de la superficie de la tierra de Israel. Por lo tanto, dijeron en la Mishnah que Aco es la frontera norte, pero Retzuán Afka sale una franja de tierra muy estrecha que va hacia el norte en la tierra de Israel, y en esa tierra es donde está la ciudad de Kesib, en esa franja. Pregúntale a Gemara. Pregunta la Gemara. Imkol Hanidon Alamakom Shesefonit Leako Hurak al Retzuat Zara. Si todo esto que estamos diciendo sobre estos lugares más al norte de Aco es solamente por una franja estrecha de tierra. Yahib Tana Simana Haji. ¿Acaso el sabio normalmente acostumbra a marcar así las fronteras e incluirlas en una retzuá, en una franja muy estrecha? Responde Gemara, efectivamente sí. Y añade, encontramos Karanami Yahib Simana. También encontramos que marca los límites sobre una franja estrecha. Dijeron, está escrito, Vayomeru, Hineja Gashem Beshilo. He aquí que hay una fiesta para Hashem en Shilo. Miyamima desde siempre. Asher Mitzafona le Betel, que está al norte de Betel. Mizreja Hashemesh, al este del sol. Limsila Haola mi Bet-El, en el camino, en el pasillo que sube desde Bet-El, el Shechema, hacia Shechem, Umineget, le Leboná, y frente a Leboná. Es decir, está hablando de que nuevamente un camino que va desde Bet-El hasta Shechem, que es una franja estrecha. Amarra papa dijo Raspapa, de Mizreja, Shel Mesilá, es decir, al este de ese camino. Muy bien. En la Mishnah explicaron cuáles son las fronteras de la tierra de Israel, sobre el que trae un get de fuera de esas fronteras. Tan ejada, así se enseñó en una vereitá. Hamibi get bisfina, que me vive Be'eres Israel. El que trae un get que fue escrito en un barco, es como si trajese un get que fue escrito en la tierra de Israel. Y no necesita decir ante mí fue escrito, ante mí fue firmado. De Tañidaj y otro sabio se enseñó en otro lugar que me vive juzgar, es como el que trajo desde fuera de la tierra de Israel. Amar Rabbi, ya dijo Rabbi Irmía, loca, ya no hay dificultad. La vereitá que estudiamos, que que el que se escribió en el barco, el get, es como si fuese en la tierra de Israel. Rabbi Yehuda, es la opinión de Rabbi Yehuda. Y la otra vereitá, que dice que es como si fuese fuera de la tierra de Israel, Rabbanan, es la opinión de los sabios. Ahora dice, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Afar, la tierra, Mijus Laares, que viene de fuera de Israel, Hababisfina, que viene en un barco, y Rashi dice que es un barco de Jerez, de arcilla, o como pueda flotar la arcilla, no lo sé. En un barco, Laares, hacia la tierra. Allá Bemaser Ubeshevit tiene la obligación de separar los diezmos. Si se plantó en esa tierra que está en ese barco, tiene la obligación de separar los diezmos y no se puede trabajar en el séptimo año. Amar viuda dijo Reviuda, Emata, ¿y cuándo es esto? Bisman, Shasfina, Gosheshet, es decir, cuando el barco está calado, es decir, que va raspando la tierra del fondo. Abal, en la Sefina Gosheshet, pero si el barco no está raspando el fondo, sino que está flotando por encima, Patur está exento. Abaye Amar dijo Abaye, dice no. Tanto una opinión como la otra es la opinión de la viuda. Pero casi no hay dificultad. Es decir, los dos puntos de vista que dijimos, que el que escribe el get en el barco es como la tierra de Israel o como fuera de la tierra de Israel, que dijimos uno es Reviuda y otro es Rabanán. Aquí Abaye dice no, las dos es Reviuda, pero uno es cuando el barco está tocando el fondo y el otro es cuando el barco no está tocando el fondo. Muy bien. Amar Rabizera dijo Rabizera, Beatzitz, una maceta que está hecha de madera, Nakub, que está agujereado, Hamunach, al Gabeyetedot, que está puesto sobre palos, sobre estacas. Bien, es decir, que no toca el suelo.
Banu le Mahloket Rabbi Meir Berabanán, y sobre esto discutieron Rabbi Yudá y los sabios. ¿Acaso hay que separar maaser, diezmos, y está prohibido trabajarlo el séptimo año? Muy bien. Amar Rabba Dilma Lohi. Es decir, Rabba dice, a lo mejor no podemos traer una prueba de aquí. Atkan, lo que ama Rabbi Yudá, hasta ahora no dijo Rabbi Yudá, Hatam, es decir, que lo que creció en el barco, que no está tocando el fondo, están exentos del Maaser y del Shevit. El Abisfiná es sobre una Sefiná, Hasuyal y Broach. Es decir, que todo el rato va y viene de su lugar. Abalatzitz, pero una maceta, lleno azul y Broach, que no se mueve. No, ahí no. Es decir, lo que quisieron comparar este punto de vista de Rabbi Yudá es con la discusión de Rabbi Yudá y los sabios sobre una maceta que está puesta sobre estacas que no está tocando el suelo. Dice, el barco se mueve, la maceta no. Inami, de la misma manera, podemos decir lo contrario. Atkan, lo que Amre Rabanan, Hatam, aquí hasta ahora nos dijeron los sabios, ahí, en ese caso que es obligatorio separar el maaser, más que en el barco de lo maspik avira, es decir, que no hay aire entre el barco y el suelo. Es decir, porque el agua del bar, donde está flotando el barco ya se considera como si fuese el suelo. De Maya, Kiara, Semictadamia, porque el agua es como el agua que está en la tierra que está abajo de ella. Abaldatzitz, pero una maceta que está puesta sobre estacas, de Mafsik Avira, en el cual entre la maceta y el suelo hay aire, ahí nos dijeron los sabios que la persona tiene que separar diezmos y está prohibido trabajarlo el séptimo año. Dijo, Benearot de Israel, de Cule Alma lo pligue. Sobre los ríos que hay en la tierra de Israel, nadie discute que el que trae un get de ese barco que está en uno de los ríos de la tierra de Israel, es como si fuese escrito en la tierra de Israel y no hace falta decir el aquí pligue, donde discuten, Bella Magadol, es decir, sobre el mar Mediterráneo, es decir, al oeste de Israel, lo que van a discutir es hasta dónde llegan las fronteras o hasta dónde se considera el espacio marítimo de la tierra de Israel en el mar Mediterráneo, y eso Bezrat Hashem lo veremos en el siguiente DAF. Aquí llegamos hoy. Isku Veimsu.